No, espectacular. Bien. Muy bien. Queridos oyentes, bienvenidos al podcast de hoy de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es Hans-Dieter Holzmann, soy el director del proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad acá en Buenos Aires, con responsabilidad para Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Mi formación es de doctor en economía. Es un gran placer especial dar la bienvenida a Ivan Karadovsky como mi compañero de diálogo en este podcast. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal, Hans? Muchas gracias. Iván es actualmente director del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de SIAREN, que es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, que es un instituto universitario privado con sede acá en Buenos Aires. Iván fue economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, que es una contraparte de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Otra razón para nuestro podcast de hoy es que Iván es el autor del Policy Paper Logros y obstáculos en la economía argentina, que escribió como análisis exclusivamente para la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Hoy quiero hablar con Iván sobre su análisis y su evaluación de la situación económica de Argentina y las perspectivas futuras. Comenzamos, Iván, con la primera pregunta. El nuevo gobierno del presidente Javier Milei lleva poco más de medio año en el poder. ¿Cómo valora el balance de la política económica hasta ahora? Bueno, Hans, primero agradecerte por la oportunidad, por estar acá en este podcast con ustedes. Bueno, el balance, hay muchas cosas para decir, ¿no? Voy a tratar de sintetizarlo bastante para no alargarme, pero creo que el trade-off te da más positivo que negativo por el momento, ¿no? Y creo que eso es una buena señal. Lo más positivo, o buscando como positivo, es que la baja de la inflación fue mucho más rápido de lo esperar, ¿no? Vos te vas 3 meses atrás y se debatía si la inflación iba a cerrar el 150% y bueno, lo más probable es que cierre cerca de 120 o 115, con lo cual ha superado un poco las expectativas. Su gran promesa también fue alcanzar un equilibrio fiscal, ¿no? Que hasta ahora en los números uno lo viene viendo, ¿no? Ese equilibrio fiscal está 0%, 0,3 superávit del PBI, incluso un poco positivo. Después hay mucha crisis en el cómo, podemos indagar un poco en eso, que ahí está la parte un poco de los desafíos, pero dos de sus grandes promesas más o menos las han cargado bastante rápido, ¿no? Y eso es bastante llamativo, es decir, ha sorprendido. Los desafíos están también, digamos, no es solo mostrar el camino correcto, sino que es sostener este camino y ahí se pueden presentar varios desafíos. No tendría tanto en términos de inflación, eso me preocupa menos, pero sí en cómo se está dando este equilibrio fiscal y cómo puede evolucionar. Porque la gran protagonista de alcanzar un equilibrio fiscal fue que la inflación fue alta, entonces los gastos se licuaron. La inflación hizo la tarea de reducir el gasto. En diciembre, enero teníamos inflación de 25-20%. Bueno, ahora la inflación corre a 3-4%. Entonces esa licuadora de diciembre y enero estaba a toda velocidad y ahora va como atenta, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a sustituir ese efecto para mantener la promesa del equilibrio fiscal? Es todo el desafío y ahí creo que necesariamente lo veríamos solamente por inventar y va a ser muy interesante ver cómo lo hace, qué impuestos cambia, cómo reduce el gasto de acá en adelante, etc. Gracias por esa evaluación, Iván. Esto plantea inmediatamente la siguiente pregunta, en mi opinión. ¿Hasta qué punto cree que son sostenibles los éxitos logrados hasta ahora en la reducción de la inflación y la consecución de superávit presupuestarios? Bien, vamos a dar un poquito más ahí. La inflación, como te decía, estuvo en 25-20%, niveles altísimos. Ahora, hace 4 meses, está un poquito en 4%, ¿no? Entonces está costando un poco más quebrar esa dirección a la baja. Aunque el dato de la última semana fue bastante bueno, ¿no? Tan bueno que cuando es difícil que se repita porque fue demasiado bueno. El punto es que la inflación cuando se plana al 4% y empieza a recorrer esa velocidad, se vuelve un poco más difícil bajar. Vos cuando tenés inflación muy alta la puedes bajar rápido, pero después cuando te vas acercando a niveles normales, entre comillas, ¿no? Porque para Argentina por eso normales, para el mundo no.
de 4%, bueno, se va volviendo más difícil bajarlo. Yo creo que ahí va a tener un desafío de que la inflación no va a subir, va a ir bajando más lento, pero bajando, ¿no? Y eso puede llegar a todavía dar cierta cantidad de gente porque la inflación es una demanda. Ahora, el tema fiscal sí es otro tema, porque vos ahí dependés mucho de si la economía recupera o no, y hay toda una discusión de la velocidad de recuperación, que después más adelante podemos charlar un poco de eso también. Después, en términos de si el gobierno va a sacar el cepo o no, ahí también tenés mucha cuestión para discutir. Yo cada vez estoy más convencido que va a ser más tarde que temprano. Y eso creo que son los anclas más importantes que está tratando de transmitir el presidente, donde bueno, se va a ir avanzando ahora, pero por ahí a una velocidad un poco más neta. Gracias por esa perspectiva interesante. Hablemos de la política de estabilización o con la situación económica real. Argentina es la única gran economía en el mundo que atraviesa una grave recesión económica. Cuando miramos argentinos la luz al final del túnel, que la economía real vuelve a crecer, ¿y qué creen que se necesita en términos de política económica para educarlo? Bueno, ahí está un poco el desafío, ¿no? Digamos, bajar la inflación, pero también a bajar por el nivel de actividad cayó bastante, ¿no? El PBI de Argentina este año va a caer un 3,8%, se espera un rebote para el año que viene del 5%, lo cual te dice que va a ser una recuperación más bien lenta, eso, ¿no? Que vas a tardar 12 meses para poder recuperar toda la caída que tenés de año. Ahí va a haber un desafío y creo que es el talón de Aquiles de lo que puede ser el gobierno si no está bien manejado, porque la economía cae por una herencia muy grande, eso es cierto, ¿no? Lo que sucede acá es que hay muchas personas que están haciendo un esfuerzo muy grande y están dispuestos a hacerlo si ven que la situación mejora, ¿no? Entonces acá la gran pregunta es hasta dónde va a aguantar la paciencia de la gente o cómo va a ser la velocidad de la paciencia versus la velocidad de la recuperación económica. Creo que es un poco lo que puede llegar a marcar el desenlace de todo esto. Y en ese sentido la recuperación yo la veo muy difícil que sea rápida. Cuando vos mirás los motores de crecimiento de Argentina, se está recuperando el crédito, pero los créditos son 5% del PBI, cuando en países vecinos son de 45 o 60, entonces es un motor que se activa, pero es un motor que anda lento. Mientras tengas tiempo no vas a tener inversiones, vas a tener inversiones más bien chicas, entonces ahí tenés un motor que está parado. Es cierto que el salario se está recuperando, pero está del piso porque tuvo una caída muy grande y todavía no está tan claro cómo va a evolucionar la cantidad de empleados, entonces también es un motor que va funcionando a medias, ¿no? Se recupera el salario, pero no la cantidad de empleados, ¿no? Y eso hace que ese motor camine un poco lento también. Bueno, todo esto hace para mí que la economía vaya a recuperar más lento que rápido, ¿no? Y eso te compromete un poco el tipo fiscal. Hacemos ahora un tema que es también muy relevante para inversiones. Una pregunta es que también tiene mucho atención internacional con respecto a CEPOS, que ya mencionaste. Argentina sigue teniendo controles de capitales, los CEPOS, que son un lastre para la libre circulación económica de las empresas y la población. Como economista, ¿qué opina de la reciente declaración del presidente Milei de que los CEPOS solo podrán suprimirse cuando la tasa de inflación haya descendido a 0%? Bien, creo que fue una declaración confusa. Creo que los medios también le interpretaron no exactamente lo que quiso decir el presidente, se volvió todavía más confuso. Ese 0%, lo que yo le entendí al presidente, no es que la inflación llegue a cero, sino que la diferencia entre la devaluación y la velocidad que va la inflación sea cero. Es decir, que si hay una inflación mensual de 2% y vos devaluaste el tipo de cambio del 2%, hay un gap de 0%, y creo que el 0% se está refiriendo a ese gap y no necesariamente la inflación cero, sino el cepo va a estar todo el gobierno porque vas a mentir si llega a una inflación cero. Entonces creo que se está refiriendo a esa diferencia entre la velocidad que va la devaluación y la velocidad que va la inflación. Ahora, no fue clara la declaración, no fue de todo conciso, tan ahí como para chequeable, digamos, pero creo que se refirió más a eso. Si así fuera, es algo que podría ocurrir, si uno lo tomara así, en algún momento del año que viene, porque el presupuesto lo que te dice es que a partir de enero o febrero
la devaluación del tipo de cambio va a seguir el ritmo de la inflación, que a ver después se ocurre, ¿no? Porque ¿qué viene pasando hasta ahora? La devaluación viene por atrás de la inflación y viene generando este famoso atraso cambiario que se discute mucho también, de que el tipo de cambio está ajustando lente. Ahora, dicho todo esto, por más que este gap sea de 0% entre devaluación e inflación, me parece que el gobierno va a seguir priorizando una política de tipo de cambio intervenido, y mientras tengas el tipo de cambio intervenido vas a seguir manteniendo la estabilidad del CEP. En mi juicio, hasta después de las elecciones legislativas de octubre del año nuevo. Habías votado un Oculus sobre el tema de CEPOS y la tasa de inflación. Por último, me gustaría hacerte una pregunta un poco más política. En encuestas recientes, el gobierno sigue contando con un gran apoyo entre sus partidarios, pero los índices de aprobación entre la población parecen estar disminuyendo. ¿Y qué grado de apoyo tiene el gobierno entre la población, también en comparación con gobiernos anteriores? Bueno, yo creo que el grado de apoyo todavía es bastante sustancial. Recordemos que ganó con alrededor del 56% más o menos, donde hay un 30% que es muy grave al gobierno. Y hay otro 23-24% que es más prestado, ¿no? Pero que puede, de alguna manera, enamorarse del gobierno sí y se dan buenos resultados. Es un 23-24% que está evaluando cómo va todo esto. Y bueno, vamos recién en el primer año. Entonces, vos lo que ves en las encuestas es que la imagen y la luna de miel se extendió mucho más de lo que se extendió a otros presidentes. Y ahí creo que hay dos razones. Una es porque, bueno, ahora llegó un presidente que viene por fuera de la política, ¿no? Digamos, no era un político, ¿no? Y entonces eso ya le dio una mira un poco más extensa. La gente dijo, bueno, alguien que no es de la política va a gobernar. Por otro lado, creo que la campaña en su momento fue bastante explícita y agresiva, ¿no? Digamos, entonces los apoyos a favor o en contra fueron muy explícitos. Entonces, si vos hiciste un apoyo muy explícito a un presidente y después no, bueno, lo vas a tener que aguantar, porque vos estés muy explícito tu voto. Entonces, eso hace que también agarres un poco la luna de miel que está teniendo Milei, que recién este mes empezó a ver que algún dato más preocupante de caída de imagen, ¿no? Como que todo eso en Argentina duraba 3-4 meses. Tanto Macri como Alberto, como el segundo de Cristina, cuando asumieron, la imagen subió mucho y también cayó Macri. Macri tuvo una recuperación y después volvió a ver. Alberto, caída ahí. Pero esta caída que vemos es un proceso normal que pasa a todos los presidentes y el desafío está en atenuar esa caída, a ver si la puede recuperar un poco, pero eventualmente se va desgastando y eso le pasa a todos. Acá creo que tuvo la ventaja de poder tomar algunas medidas un poco fuertes en su ajuste, porque la primera envidia le iba a ser extensa, yo creo que él era consciente de eso. Eso ya lleva al final de nuestro podcast. Muchos cambios llevaron todas interesantes reflexiones y las claras valoraciones. Me gustaría agradecer también a nuestros oyentes su interés por nuestro podcast y espero que hayan encontrado instructivas y útiles las declaraciones de hoy. Muchas gracias.